Dicho eso, quiero pasar un poco al tema del baby-led weaning, que básicamente tiene mucho que ver con lo que estamos hablando ahora, de las señales de hambre, saciedad, de esta alimentación perceptiva. De hecho, uno de los principios básicos es eso, así que vamos a revisar un poquito sobre el baby-led weaning. ¿Ya? Si se acuerdan esta lámina que les había dicho, la corriente más clásica de la alimentación más tradicional nos dice que podamos partir con texturas molidas o machacadas desde los 6 meses y que a más tardar a los 8 o 10 meses empecemos a incorporar lo que se llama finger foods y ya después de los 12 meses incorporemos al niño a la mesa familiar. Y también tenemos este enfoque baby-led weaning y vamos a hablar un poquito de qué es esto. Bueno, el baby-led weaning, si no existe una traducción tan buena al español, porque la palabra weaning significa cosas muy distintas incluso en el inglés británico o el americano. La traducción, por lo menos que a mí más sentido me hace y la que más se escucha, es alimentación guiada por el bebé. Y esto quiere decir que básicamente el niño tiene el control de lo que tiene, de lo que come. Y algo que me encanta del libro, y una frase muy típica de Jill, quien escribió este libro, es que el lactante no es un receptor pasivo de la alimentación, sino más bien un socio activo. Y ella le llama esto un active partner. O sea, ¿qué quiere decir? Que este estilo de alimentación entiende que hay dos personas acá que son igual de importantes, o sea, el niño y el cuidador. Y que vamos a trabajar en forma coordinada, en conjunta, como unos partners, y el niño jamás debería ser un receptor pasivo, o sea, más bien el que tiene más protagonismo es el bebé, en lo que come. Esta es la típica portada del libro clásico de Jill Rapley, y como les comentaba, yo tuve ahí la suerte de estar con ella el 2019 en un curso presencial, milagro que antes de todo lo que fue pandemia, pude estar en un curso junto a ella en forma presencial, intensivo, donde finalmente ella muestra de por qué terminó, digamos, elaborando este concepto y este método. Y básicamente todo nace a raíz de que ella encontraba que había muchos bebés que con la papilla o la rechazaban o no la querían simplemente, y encontró esta forma de alimentar distinta y se dio cuenta que los bebés en realidad estaban preparados desde los 6 meses para ciertas consistencias de alimentos. Algunos principios básicos del baby-led weaning es, uno, la autoalimentación, o sea que el niño puede autoalimentarse, tiene la capacidad oromotora de poder recoger alimentos y llevárselos a la boca. Otro pilar fundamental que está en la médula y central de este método es que los tiempos de comida son familiares. ¿Qué quiere decir? Que desde los 6 meses, incluso antes, ella dice, podemos acercar al niño a la mesa, primero para que observe y segundo para que interactúe con alimentos. El niño, al poder estar con otros adultos, niños, entorno de alimentación, aprende a modelar su conducta. Es mucho más fácil para el bebé aprender y replicar, y esto se sabe que los bebés que comen y los niños que comen en la mesa, el riesgo de selectividad ya se disminuye. O sea, los niños generalmente aprenden a comer la comida de la casa mientras tengan acceso a ella. Así que algo muy importante es que los vamos a incorporar, ojalá, a la mesa familiar. Sabemos que los bebés pueden comer una gran variedad de alimentos, pero tienen que ser adaptados y tienen que ir, obviamente, avanzando en cuanto a sus capacidades oromotoras. Y potenciando la autorregulación, que esto tiene que ver con todo lo que hablamos, o sea, de la alimentación perceptiva. Acuérdense, el niño emite señales, el adulto responde, el niño refuerza su conducta. Es súper importante hablar de qué es el baby-led weaning y también lo que no es, porque hay tanto mito dando vuelta de qué cosa significa o qué no, ya, así que prefiero decirles algunas cosas ya respecto a esto. El baby-led weaning no significa que el niño va a comer lo mismo que comemos los adultos, para nada. De hecho, hay muchas modificaciones en consistencias, texturas. ¿Sabemos que el bebé puede comer un montón de alimentos? Sí.
pero eso no significa que va a comer lo mismo que nosotros. Tampoco significa que el bebé se deje comiendo solo, es una conducta de riesgo total. El bebé, de hecho, una de las formas más fáciles digamos, de estar cuidando su alimentación es sentarlo a comer con nosotros. Estamos observando, ya lo estamos mirando todo el tiempo, nunca se debería dejar a un niño comer solo. También otro mito grande es que el baby-led weaning significa que es una alimentación libre de purés o de papillas, y no lo es así. Acuérdense la definición. Alimentación guiada por el bebé no significa alimentación sólida, blandos para los bebés netamente. Lo que nos ha mostrado un poco la evidencia es que los bebés pueden comer alimentación totalmente mixta. El bebé puede comer purés y no significa que comer purés vaya a ser algo malo, al contrario, pero la forma de ofrecer esos purés y papillas es lo que cambia. Nos centramos más en la autoalimentación con purés, la posibilidad de regular su ingesta, lo incorporamos a la mesa familiar, o sea, hacemos todas estas modificaciones, ¿ya? Y tampoco significa, y aprovecho de decirlo inmediatamente, de meter comida dentro de la boca de los bebés, ¿ya? Eso es una conducta de riesgo asociada con atragantamiento. Bueno, algunas consideraciones importantes, ya como vimos en la clase pasada, en algunos lugares, entidades, guías alimentarias, aparece que el bebé puede alimentarse incluso desde los 4 meses cumpliendo los hitos del desarrollo, pero les quiero decir que el baby-led weaning no se debe implementar antes de los 6 meses, ¿ya? Y además tengo que evaluar si el lactante tiene la suficiente coordinación y capacidad de autoalimentarse, ¿ya? Esta coordinación ojo, mano, boca. Y decir que la edad es un buen predictor de que el bebé está más o menos listo para masticar y deglutir alimentos purés y blandos, ¿ya? Y por eso que ofrecer antes de los 6 meses puede ser riesgoso y aumentar el riesgo de aspiración. Bueno, en cuanto a la presentación de los alimentos, lo más importante es que el alimento tiene que tener una mezcla de características, ¿ya? Lo primero es que sean blandos y húmedos. Y vamos a ver por qué es importante que sean blandos y húmedos, ¿ya? Lo primero que tenemos que saber es que los bebés van a masticar con sus encías, no van a tener aparición de molares y por harto tiempo. Esto significa que todos los alimentos que el bebé lleva a la boca los va a prensar. Finalmente va a ser una fuerza, una presión que va a hacer que el alimento, el que ingiere el bebé y se lleva a la boca, debería molerse y hacerse un puré para que el bebé lo pueda mover en la boca y deglutir. Y esa característica principal está dada por un alimento que es blando, ¿ya? Y húmedo a la vez. ¿Ya? Un alimento muy blando pero seco se tiende a pegar al paladar, se forma una masa seca, no funciona, no se mueve bien en la boca, no se puede deglutir correctamente. Y un alimento, por ejemplo, húmedo pero muy duro, ya tiene la capacidad de quebrarse, separarse en forma, digamos, más firme y aumentar el riesgo de asfixia. Otro punto muy importante y por algo de las razones que yo recomiendo siempre tener una consulta con nutrición o con alguien capacitado, especializado en el baby-led weaning, es nunca dejar de preocuparse de la parte nutricional, ¿ya? Vamos a hablar un poco qué significa variedad, pero algo ya sabemos de la clase pasada, pero voy a volver a reforzarlo acá. Y la forma de presentación de los alimentos. Acuérdense que la mayoría de los bebés a los 6 meses puede tener un agarre palmar grueso. Esto significa que el bebé va a comer todos los alimentos que esté por encima, por arriba, perdón, de su puño, por abajo o por acá. Así, va a comer. Y también va a poder comer alimentos como consistencia puré, que se puedan ofrecer, por ejemplo, con sus manitos incluso, o con cucharas que el bebé pueda llevar a la boca. Así que vamos a revisar un poco de eso. Bueno, acá tenemos 2 fotografías. Primero, vamos a hablar del agarre palmar. Entonces acá tenemos un bebé, acá con un brócoli, ¿no es cierto? Sabemos que el alimento ahí sobresale el puño, por lo tanto el bebé va a poder comer lo que esté por fuera de eso, ¿ya? Acá este bebé chiquitito está comiendo un zapallo, ya un zapallo camote, hervido, está blandito, y el bebé va a comer lo que sobresalga, ¿no es cierto?, de su puño.
Por lo tanto, entre los 6 y yo diría que hasta los 9 meses en general, los bebés tienen esta posibilidad de alimentarse con alimentos que sobresalgan del puño y también con alimentos que tengan consistencia puré. No importa que el alimento no tenga una forma rectangular perfecta, porque eso es lo que uno ve de repente en redes sociales, el alimento cortado como un bastón perfecto, en realidad no importa si es redondo, si tiene la forma del brócoli, si está más rectangular, lo importante es que sobresalga el puño y que esto permita que el bebé lleve el alimento a la boca. Y que no sea demasiado pequeño o demasiado delgado, porque así va a ser muy difícil que el bebé lo pueda llevar a la boca. Y cerca de los 9-10 meses aparece algo que se llama la pinza, por lo tanto el bebé ya va a poder tomar alimentos y llevárselo a la boca. Esto significa que los alimentos pueden empezar a disminuir su forma, pero nunca la textura blanda. O sea, el alimento tiene que seguir siendo muy blando y húmedo para que ese alimento se pueda mover bien en la boca, se pueda deglutir sin riesgo.